fármacos que se usan en el manejo de infecciones de vías urinarias, ¿cierto? Las quinolonas son fármacos de, digamos, bueno, aunque la primera quinolona, que fue el ácido nalidíxico, se utilizó por ahí a partir de 1962, hacia la década de los 70 salen las nuevas fluorquinolonas. Ahorita vemos a qué se refiere eso, pero son fármacos bastante utilizados, seguramente ustedes los han visto mucho. Una de las razones, inicialmente se pensaba, aunque ya hay resistencia, pero cada vez, digamos, no es tan frecuente, ¿cierto? Y tienen un amplio espectro, tienen unas buenas condiciones, pues, sobre todo de buena absorción por vía oral, etcétera. Eso hace que las quinolonas, yo creo que la quinolona más utilizada que ustedes seguramente han oído nombrar más es la ciprofloxacina, esa famosa quinolona que se utiliza mucho, que tiene obviamente su indicación. ¿Qué son las quinolonas? Simplemente esto para recordar una cosa. Dice que la longitud del DNA bacteriano es de 1 milímetro, ¿cierto? O sea que es comparado con la longitud bacteriana, que es de 2 micrones, ¿cierto? Entonces, obviamente, 2 micras versus 1 milímetro, pues obviamente para que ese DNA bacteriano quepa, por decirlo de alguna forma, en la bacteria, se necesita que haya un superenrollamiento, ¿cierto? Se enrolla mucho ese DNA, ¿sí? en la bacteria, y eso lo permiten dos enzimas, ustedes las conocen, que son las famosas topoisomerasas, ¿no? La topoisomerasa 2, la topoisomerasa 4, permiten ese superenrollamiento del DNA y quepa dentro de la bacteria. Obviamente, lo que hacen, ya ustedes lo pueden entender, ahorita comenzamos ya la parte del mecanismo de acción, pero algunas cosas que tienen importancia las quinolonas. Primero, bueno, se disuelven muy rápido en el tracto gastrointestinal, tienen las nuevas quinolonas. La primera quinolona que salió, y ahorita vamos a ver que hay también generaciones de quinolona, pero la primera fue el ácido nalidíxico. Esa quinolona realmente se utilizaba únicamente para manejar infecciones del tracto genitourinario o gastrointestinal, porque la biodisponibilidad oral de esa quinolona era muy baja, o sea, sistémicamente no se concentraba, ¿cierto? Esto nos referimos a las actuales, gran volumen de distribución, se concentran muy bien a nivel tisular, pulmón, riñón, próstata. Eso es una de las grandes ventajas que tiene la quinolona, una muy buena concentración en la próstata, ¿cierto? Y también tiene concentración intracelular a nivel de los macrófagos. Eso hace que tengan un buen efecto postantibiótico. La biodisponibilidad, las quinolonas tienen una buena disponibilidad por vía oral. Algunas, inclusive de las nuevas fluorquinolonas, prácticamente tienen una disponibilidad oral casi llegar cercana al 100%, obviamente no es del 100%, pero eso permite el uso de las quinolonas ambulatoriamente en el paciente que se requiera obviamente el tratamiento, ¿cierto? Tienen actividad bactericida, ya mencionábamos ahorita el mecanismo de acción. Las quinolonas lo que hacen es evitar ese empaquetamiento, por lo tanto van a producir destrucción de la bacteria, tienen amplio espectro. Esto de las mutantes resistentes también se ha visto que, aunque hay, pero también hay una baja posibilidad de resistencia, ¿cierto? Básicamente por cambio en la estructura de la DNA, de la topoisomerasa o de DNA girasa, que hacen que se desarrolle resistencia, o cambios en la permeabilidad de la bacteria a las quinolonas. Bueno, esta es la clasificación. Fíjense que igual que las cefalosporinas se clasifican en generaciones. Una de primera generación, que fue el ácido nalidíxico, más o menos como les decía en 1962. Vemos que ella tenía actividad contra enterobacterias, eran positivos, atípicos ya en aerobio, pero no tenían buenas concentraciones en el suelo. Realmente el ácido nalidíxico tenía muy baja concentración y básicamente se utilizaba en infecciones genitourinarias o gastrointestinales, muy bajas distribución sistémica, y básicamente ese era su uso, ¿no es cierto? ¿Sabes? Casi todavía está en el mercado, pero no es una buena, digamos, no se utiliza por eso, porque sistémicamente se concentra muy poco. Después llegaron las de segunda generación. Más o menos en la década que decía por ahí en 70, lo que se le hizo fue que se incorporó un anillo piperacídico y otras incorporar un átomo de flúor en el carbono 6
de la estructura de las quinolonas, y eso mejoró, primero, la actividad sobre los gram negativos, y segundo, alguna actividad sobre gram positivo, pero lo mejor de las fluorquinolonas nuevas, ¿cierto? Fue que, aunque había, digamos, en el caso de la norfloxacina, no alcanza muy buenas concentraciones plasmáticas, se utiliza básicamente en infecciones de vías urinarias. Aquí les hago un paréntesis. Algunos textos tienen la norfloxacina y la ciprofloxacina como de segunda generación. Básicamente, la norfloxacina incorporó un átomo de flúor, mejoró la actividad sobre los gram negativos, pero un poco sobre gram positivos. Pero básicamente, la actividad de la norfloxacina es gram negativos y baja concentración sistémica. Fundamentalmente la norfloxacina se utiliza en infecciones de vías urinarias. Pero algunos textos tienen la ciprofloxacina como de segunda generación. Otros sí yo prefiero dejarla como de tercera generación. ¿Por qué? Porque lo que hace esta ciprofloxacina y está la levofloxacina es que se incorporó el átomo de flúor y también un anillo piperacínico, y eso mejoró la actividad con gram positivo. O sea, comparativamente, norfloxacina versus ciprofloxacina, la ciprofloxacina tiene mejor actividad sobre gram positivo, ¿cierto? Entonces tiene alguna actividad por ese anillo piperacínico sobre pseudomonas. Esta sí tiene altas concentraciones séricas. La ciprofloxacina se acerca más del 90% de biodisponibilidad por vía oral, se concentra muy bien séricamente, o sea, esta sí se utiliza en infecciones sistémicas, no tiene actividad sobre anaerobios, que básicamente la ciprofloxacina es para gram negativos y un poco sobre gram positivo. No es, digamos, muy específica sobre gram positivo, pero tiene alguna actividad. ¿Okay? Entonces, por eso les digo que es mejor dejarla como de tercera generación, aunque algunos la meten las dos, norfloxacina, pero si ustedes miran, fíjense que la norfloxacina tiene baja disponibilidad sistémica, así tiene mucho mejor actividad sistémica, entonces eso hace que mejor la dejamos nosotros como de tercera generación. Y las últimas que han salido, que fueron la de cuarta generación, es esta que tal vez ustedes la han oído nombrar también bastante, que es la moxifloxacina. ¿Cuál es la ventaja de la moxifloxacina? Primero, obviamente que también tiene buena concentración sistémica, veíamos que se concentra bien en el tracto respiratorio, entonces es muy útil para infecciones del tracto respiratorio. Tiene actividad, a diferencia de la cipro y la norfloxacina, esta sí tiene actividad sobre anaerobios y también tiene actividad sobre gram positivo. O sea, es mucho más. Si uno le pusiera que comparativamente ciprofloxacina versus moxifloxacina, es mejor la actividad de la moxifloxacina sobre gram positivo, ¿cierto? Tiene también sobre Mycobacterium tuberculosis. La ciprofloxacina también y la moxifloxacina, y en algunos esquemas, sobre todo en pacientes resistentes o que sean resistentes a los tuberculostáticos usuales, a todos los esquemas de tuberculosis, la moxifloxacina o la ciprofloxacina puede ser una alternativa. ¿Okay? Entonces, básicamente, esta es la estructura química de la fluorquinolona, ¿cierto? Aquí están las características, bueno, es un grupo nitrógeno en el carbono 1, carboxilo en el C3, y las principales modificaciones fueran estas. Por ejemplo, la fluorquinolona es que simplemente incorporaron en este carbono 6 un átomo de flúor, y eso veíamos que les confirió mejor actividad sistémica, mejor biodisponibilidad por vía oral, mejoró el espectro, o sea, lo hizo más útiles para gram positivos, ¿cierto? Y obviamente lo que decíamos de la biodisponibilidad. Aquí están los cambios, fíjense que este núcleo piperacínico de la norfloxacina y la ciprofloxacina, además de que el flúor que se incorporó en el carbono 6, mejoró entonces la biodisponibilidad. Aquí está, por ejemplo, este metilpiperacénico con la ofloxacina, la levofloxacina, que veíamos que es de utilidad para los gram positivos. Aquí está la ciprofloxacina, la escorfloxacina, un cicloproprano en este carbono 1, ¿cierto? Y esto que hace, que aumenta la actividad sobre gram positivos, aumenta las concentraciones plasmáticas y la biodisponibilidad oral, ¿cierto? Y por último, la moxifloxacina, la gatifloxacina, que no está acá tan disponible, esa
es un grupo metoxi, en este carbono 8, y fíjese que lo que hace es que aumentar la actividad sobre anaerobio, y ya le mencionaba sobre gram positivo. Entonces, si ustedes miran, son variaciones en la estructura fundamental de las quinolonas que ha hecho que se puedan utilizar en nosotros. Seguramente que van a salir nuevas quinolonas que le hagan algunos cambios en estos carbonos y permiten que sirva para otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, las de tercera, cuarta generación sirven para gram positivas, las de primera y segunda generación, perdón, más para gram negativos, y la biodisponibilidad sistémica mucho mejor de tercera, cuarta generación. Sí, doctor, ¿qué significa BGN? ¿Cómo? BGN. Bacilo gram negativo. Ah, ok. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que obviamente esto hace que las quinolonas tengan bastantes indicaciones, y de hecho se usan mucho. Por ejemplo, la moxifloxacina en pacientes con, por ahí los que hablaban de neumonía adquirida en la comunidad, creo que la mencionaron, ¿no es cierto? Pacientes con neumonía. La ciprofloxacina definitivamente tal vez la principal indicación, obviamente, que es las infecciones del tracto genitourinario, ya que está lo que mencionábamos del mecanismo de acción, ¿no es cierto? En el caso de los gram negativos está la topoisomerasa 2. La topoisomerasa 2 lo que hace, permite ese super enrollamiento, ese sellado del DNA bacteriano. Entonces las quinolonas lo que hacen es inhibir ese topoisomerasa 2. Es importante en los gram negativos. En los gram positivos actúa fundamentalmente sobre la topoisomerasa 4, que lo que hace, obviamente también sobre la 2, ¿no? La topoisomerasa 4 también sirve para permitir el desenrollamiento, pues, para la replicación bacteriana, pero básicamente lo que hacen ellas es impedir ese sellado. Por lo tanto, la bacteria, perdón, el DNA bacteriano no va a caber, por decirlo de alguna forma, en la bacteria, ¿cierto? Entonces, inhibimos ese superenrollamiento y lo que pasa es eso. Ah, sí. Tiene efecto bactericida, no hay duda, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Y los efectos adversos, primero, no se recomiendan. Uno de los problemas fundamentales de las quinolonas es rupturas tendinosas, ¿cierto? Problemas también a nivel de los cartílagos, daño en los cartílagos de crecimiento. Por lo tanto, no se recomiendan las quinolonas ni en la mujer embarazada ni en los niños por ese problema, ¿no es cierto? La tendinopatía. También en las personas mayores se pueden presentar rupturas tendinosas espontáneas con el uso de la quinolona, pero sobre todo tenerlo muy en cuenta en la mujer embarazada y en los niños. Daño al cartílago de crecimiento. Pueden prolongar, sobre todo la moxifloxacina, la levofloxacina, pueden prolongar el intervalo QT, también hay que tenerlo en cuenta. La colitis pseudomembranosa, la aldomiolisis y el síndrome de Stevens-Johnson también se puede presentar con la quinolona. El vértigo es frecuente, sobre todo en los pacientes mayores, los pacientes ya muy mayores, pacientes ancianos, es frecuente con la quinolona que se presenten cuadros de vértigo. De todas formas, hay que tenerlos en cuenta cuando se utilizan. Importante las quinolonas, que sí son muy útiles en prostatitis, tal vez es la primera elección en prostatitis. A veces hay que dar tratamientos prolongados, 4 semanas, más semanas. En urología ya lo verán ustedes ya cuando hablen algo más de terapéutica, y siguen siendo muy útiles para infecciones de vías urinarias. La ciprofloxacina a veces la usan en patología contra el piel, lesión de celulitis o problemas de la piel. No es, digamos, la primera línea la ciprofloxacina, porque veíamos que aunque tiene efecto sobre los gram positivos, no es como su fuerte, ¿cierto? Sigue siendo fuerte los gram negativos. Y la otra, que a todas maneras en piel tenemos otros fármacos que combaten mejor lo que es estafilococo aureus, los epidemias, que son los más frecuentes en piel. Tenemos los beta-lactámicos, que son mucho más útiles ahí, pero de todas formas pueden ser de alguna utilidad, pero no, digamos, la primera línea, la ciprofloxacina. En osteomielitis sí se pueden utilizar las quinolonas, porque tienen buena concentración a nivel de huesos, entonces puede ser una alternativa en osteomielitis, ¿no es cierto? Pero tenerlo en cuenta. Y la moxifloxacina sí, definitivamente es una de las quinolonas que tiene mejor uso y mejor respuesta en los pacientes que tengan problemas de neumonía, problemas respiratorios. Por ahí decían en alguna charla que la quinolona respiratoria es la moxifloxacina. Recuerden ustedes que la moxifloxacina sirve para anaerobios,
y tan positivo, ¿no es cierto? Ese es el aspecto importante de la moxifloxacina. Entonces ahí les mando a decir gracias. ¿Alguna pregunta? Yo les prometí que era corto. Entonces, Gracias, doctor. bueno.